Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes por aquí. Nuevamente con un tema nuevo, saludándolos desde Los Ángeles, California, Dr. Jorge Madera Rosales, Alternative Medical Practitioner. Por aquí nuevamente nos encontramos. Oigan, de verdad, qué, qué felicidad para todos ustedes que siempre nos están escuchando y siempre teniendo un tema bonito todos los días. Hoy vamos a compartir un tema también muy interesante. Déjenme decirles que va a ser un tema muy interesante porque nos acompaña también uno, uno de los autores de los libros quizás un poquito controversial. Para muchos y para otros no. Pero bueno, ya por ahí tendríamos la oportunidad de poder compartir con uno de los que están ahorita escribiendo novelas. Creo que es una novela o algo así, pero no estoy tan seguro, así que vamos a dejar que él nos lo diga un ratito más. Uh, el día de hoy vamos a compartir un tema sobre cosas que a lo mejor a todos nos están pasando o nos han pasado entre la mujer y la espada. Cuando hablamos entre la mujer y la espada, hay que tomar decisiones muy importantes a veces. ¿Y por qué digo muy importantes? Porque muchos de nosotros nos equivocamos. Y la pregunta sería, ¿por qué nos equivocamos? De hecho, existe un libro que se llama ¿Por qué nos equivocamos? Lo mal pensado que emocionalmente nos conforma, del autor Luis Chiosa. Uno de los libros muy vendidos también por ahí, que nos habla y nos dice por qué razón nos equivocamos. Muchas de las palabras que menciona, palabras que todos conocemos. ¿Por qué nos equivocamos? Por las malas decisiones. Empecemos por ahí. Por la manera de tomar una decisión equivocada, por aquello que nosotros consideramos que es, debería ser, y muchas veces nos dejamos ir por el pensamiento. También nosotros nos equivocamos porque muchas veces tomamos las palabras, las atenciones y todo aquello por medio de las presiones. En algún tiempo atrás, en algunas comunidades, sobre todo en las marginadas, la mujer es para la casa y el hombre es para el trabajo. En algunas otras, el papá y la mamá solamente tienen hijos. Tienen un hijo hombre y una hija mujer. Esto es un poquito controversial, porque si por alguna razón alguien en algún lugar tiene una manera de pensar diferente, ya eres criticado, eres catalogado, eres etiquetado y por muchas cosas más, rechazado y cuantas cosas más. Y no solamente estamos hablando en el caso de la cuestión de pensamiento, emoción y decisión. Pero ¿qué es lo que nosotros nos viene trayendo a la mente? Todo aquello que nos hace tomar decisiones mal enfocadas. Porque muchas veces nosotros no pensamos lo que realmente queremos y tampoco estamos confortables con lo que sentimos. Si yo tengo el pelo negro, lo quiero amarillo. Si yo estoy gordito, entonces quiero estar flaquito. Si yo tengo una casa grande, a lo mejor quiero una casa más grande. Si yo tengo una bicicleta, bueno, yo quiero un carro. Yo recuerdo en aquellos tiempos cuando iba a la secundaria que por alguna razón me tocó estar en el taller de mecanografía. Bueno, en aquel era taquimecanografía, donde aprendías a escribir con los gramálogos. Y tenía que ir caminando una distancia en la mañana, 6 de la mañana, ir caminando con mi máquina de escribir colgada en el hombro. Y al final de cuentas, pues tenía que llegar a la escuela y llegar con mi máquina el día que me tocaba la clase. Pasó el tiempo y por ahí mi mente se abrió un poquito más, ya no quería esa máquina. Entonces yo pensé que ya quería un tipo de computadora, algo donde yo pudiera tener donde guardar esa información y más dedicarme pues a escribir y hacer todas esas cositas por ahí. Pero llega el tiempo y tienes tu computadora y después quieres una más sofisticada. Ya no quieres la computadora de mesa, ahora quieres la laptop. Y tratas de conseguir esa laptop. Conforme pasa el tiempo y pasan los años, te das cuenta que ya la laptop ya no es suficiente. Ahora quieres un teléfono nuevo. Y cada vez toda esa información se viene reduciendo. Y nosotros pensamos que eso es lo normal, que así debería ser. Nuestro pensamiento cambia a través del tiempo, nuestra manera de ser cambia a través del tiempo, la manera de pensar sobre las cosas cambia totalmente diferente. Y bueno, el día de mañana
también nosotros nos unimos con alguna persona y nos enamoramos, nos casamos, nos reímos, vivimos la experiencia. Pero como todos sabemos que en el caso de la mujer siempre existen algunos cambios biológicos, sobre todo después de que existe el parto de su primer bebé, el cuerpo de la persona cambia y muchos de nosotros rechazamos todo eso. Queremos seguir viviendo con aquella persona que tiene un cuerpo bonito. Y a lo mejor eso puede ser causa y motivo de que a nosotros se nos presenten momentos de violencia, agresiones físicas, agresiones psicológicas, y así lo permitimos. Y así nosotros estamos continuando y pensamos que todo está bien. A final de cuentas, son decisiones que nosotros vamos tomando, pero muchas veces son decisiones equivocadas porque nosotros corremos. Yo siempre les digo, no corran a las cosas. Nosotros queremos proteger, nosotros queremos tener todo bajo control. Si el niño se va a caer, corres y lo agarras. En alguna ocasión me tocó ver a una mamá que a su hijo lo protegía tanto que ella misma, cada vez que lo iba a agarrar, se limpiaba las manos con alcohol, porque no quería que su hijo se fuera a contaminar. Y era una frustración para ella, tanto para ella como para el papá, porque por un lado el pleito de que no hagas tanto eso, déjalo que el niño se desarrolle con sus microorganismos así como está, y por otro lado ella, yo no quiero que le pase nada ni que se llene de bacterias. Entonces a veces nosotros tenemos ciertas ideas, pensamientos, emociones totalmente diferentes y no somos conscientes de todos aquellos errores que nosotros estamos cometiendo. Y muchas veces somos conscientes, pero no queremos reconocer ese error. Y cuando lo reconocemos, tenemos un ego tan grande que nosotros no queremos disculparnos, ni siquiera enmendar ese error que se nos presenta por ahí. ¿Cuántos de nosotros decimos gracias, solamente gracias, por aquello que te ayudan, por aquello que te aprecian, por ese amor que tú tienes, por ese acompañamiento que nosotros tenemos día a día? Y sin embargo eso nos olvida, que muchas veces compartimos con ese alguien o con alguna persona que está a nuestro lado y que algún día te da esa mano, o bueno, ¿por qué no empezar a caminar? ¿Por qué es tan difícil nosotros pensar que los errores no son parte nuestra o al revés? ¿Por qué es tan difícil aceptar nuestros errores? ¿O por qué nos equivocamos? Si nosotros pensamos esto, podríamos pensar que a lo mejor sucede por alguna razón tan simple como a lo mejor me equivoqué y no conocía bien a aquella persona o no sabía el trabajo que yo estaba haciendo y me metí en esa situación. A lo mejor escribí un libro, como todos los escritores que escriben un libro y al final de cuentas se quedan en el camino porque no saben ahora qué voy a hacer con ese libro. Yo solamente quería contar una historia. ¿Y a quién le quieres contar esa historia? Al mundo. ¿Y quién es ese mundo? Pues no lo sé. Aquellos que se dedican a hacer algún tipo de trabajo en especial tienen la dirección hacia dónde se quieren mover. Sin embargo, muchos de nosotros ni siquiera sabemos a dónde ir. Se ha puesto un poquito complicado porque tenemos que tomar las decisiones, pero existen muchas cosas donde nosotros podemos darnos cuenta que realmente nos equivocamos. Y tomar una decisión no es nada fácil. En los matrimonios, por ejemplo, tú te unes con alguna persona y te unes por amor. Y cuando te das cuenta que no es cierto, que mentiras, no te uniste por amor, te uniste por conveniencia. Porque tenía casa, porque tenía carro, porque tenía bonito cuerpo, porque pensaba diferente que tú, porque a lo mejor te enamoró el pelo, porque a lo mejor te enamoró la frente, porque a lo mejor te enamoró, bueno, yo no voy a decir esas cosas. Pero bueno, hay tantas cosas que nosotros podemos encontrar por qué razón estamos ahí en esa relación. Sin embargo, pues también vamos a encontrar algunos errores, algunos inconvenientes, momentos difíciles. Y siempre, a través del tiempo, nosotros tratamos de buscar todas esas cosas negativas. ¿Por qué no enfocarnos en lo positivo? ¿Por qué no pensar que las cosas que estamos haciendo realmente pueden ser de una manera diferente? ¿Por qué nosotros no nos alegramos de todos aquellos momentos bonitos que tenemos? ¿A cuántos de nosotros nos pasa que tenemos algún sueño y pensamos en lograr aquello y solamente nos quedamos en el sueño? Y no logramos esa victoria tan bonita que lo vamos construyendo día a día y paso a pasito. ¿Por qué no alegrarte de esas cosas, de esos pasos tan pequeños que nosotros vamos haciendo en la vida? Porque no estamos acostumbrados a eso y recordemos que siempre tiene que ver mucho también la tradición, el lugar de donde nosotros venimos, las costumbres, los papás.
Yo siempre les digo que la parte más importante de la familia son los papás, porque ahí parte todo. Pero a muchos de nosotros nos dormimos en los laureles y decimos, por tu culpa de mis papás estoy así. Sin embargo, nosotros podemos cambiar todo esto. A medida de que nosotros vamos balanceando ese vivir, esa manera de ser, esa práctica de todos los días, encontrarnos con nosotros mismos y entender por qué razón nosotros estamos en ese lugar. ¿Por qué tenemos esa contradicción? ¿Por qué estamos tan presionados entre una cosa y la otra? Cuando hablábamos de estar entre la espada y la pared, cuando hablamos de entre la espada y la pared, dije bien, entre la espada y la pared, no solamente hablamos de una relación, porque muchas veces tenemos que tomar esas decisiones en la vida. Y si nosotros no tomamos esa decisión, ahí es donde se nos pone complicado. Es cuando tú tienes el amor y dices, bueno, ¿con quién me caso? ¿Con esta? ¿Con este otro? Hay una historia muy bonita por ahí que un día se las contaré, pero ahorita no es el momento, porque tiene mucho que ver entre con quién me voy. Ahí te quedas entonces con eso y ahí es donde empieza la creatividad de nosotros. ¿A dónde tienes que tomar esa decisión? Aceptar todos aquellos errores, todas aquellas imperfecciones de las personas, todos esos malos pensamientos o buenos pensamientos. Y yo pienso que a través de todo este caminar tiene que ver mucho entre la espada y la mujer o la mujer y la espada. Yo no sé. Pero por eso el día de hoy nosotros tenemos un invitado muy especial que viene. Por ahí viene Felipe Ramírez Colín, que está con nosotros. Y yo quiero que nos cuente por qué razón él ha construido y ha decidido elaborar este libro. Porque ahí nos contará una historia muy bonita. Así que vamos a ver si ya llegó por acá. Ramírez, Felipe Ramírez, por ahí, adelante. Sí, ya estamos aquí. Agradezco primeramente al doctor Jorge Madera por compartir este espacio con un servidor, Felipe Ramírez Colín, autor y escritor, para hablar acerca de mi libro Entre la mujer y la espada, que lleva como subtítulo Mujeres Rompemadre. Envío un saludo afectuoso a toda la audiencia desde mi hermoso país, México. Y bien, vamos a entrar en materia. Y quiero resaltar algunos puntos acerca de este maravilloso ejemplar. Lo primero que quiero decirte acerca de este maravilloso libro, que fue escrito con el corazón, por lo cual, si tú te das la oportunidad de leerlo y de adquirirlo, te darás cuenta que va de corazón a corazón, que contiene un formato muy sencillo de leer, pues es un lenguaje común y cotidiano entre personas latinas y sobre todo entre mexicanos. Es un libro inteligente, ya que contiene algunos códigos QR que te conectan con los relatos. Contiene 20 capítulos, divididos en 4 relatos principales. Esos relatos tienen que ver con relaciones amorosas. Y ese es el tema central del libro. Un desenlace y, como buena novela, un maravilloso y grandioso final. Como segundo punto, quiero hablarte del contenido. Quiero hablarte un poquito acerca del contenido. ¿Qué vas a encontrar? ¿Qué vas a encontrar tú en esta novela? ¿Qué vas a encontrar en ella? Pues vas a encontrar un relato de la vida real, completamente de la vida real, porque trata de la vida que puede ser la tuya, la mía, la de cualquiera. Es una vida intensa. Y alguien diría por ahí, quien esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Vas a encontrar narraciones de sexo, amor, desamor, drogas, traiciones, alcohol, infidelidades, y un gran daño a los seres queridos vendría después sin que él se lo hubiera propuesto. Y aquí nos podríamos hacer la pregunta, ¿cómo es que una persona llega a eso? Pero lo más importante, ¿cómo es que puede salir de ello? Pero en este libro también vas a encontrar una gran enseñanza. Quiero decirte que vas a encontrar esa enseñanza porque es una enseñanza de vida. Porque en la vida, créeme, no hay errores,
sino solo enseñanzas. Es en primer lugar un llamado al perdón, un llamado a cerrar heridas, a vivir intensamente el presente, pero sin las ataduras del pasado. Ese pasado que no podemos borrar sin duda, pero que tampoco debemos cargar por el resto de nuestros días. También es una alegoría a la amistad, al amor, al perdón, a la comprensión, pero más que nada, y aunque no lo parezca, y si lo lees con detenimiento, vas a encontrar que es una defensa sublime de la familia. Rincones, lugares, personajes y figuras permanecen fijos en la memoria de los protagonistas de estas historias y que fueron esencial de una vida que hoy, como estos personajes al final del camino, por fin encuentran la paz en su corazón. Así que yo te quiero decir que te des la oportunidad de adquirir este ejemplar, porque en ello vas a encontrar esos relatos que están escritos con sangre, con lágrimas, porque son cosas que cualquiera en determinado momento puede pasar. Y muchos de esos relatos, hombres y mujeres, se sentirán identificados por la sencilla razón que se han vivido. Pero muchos, y por eso es controversial esto, muchos jamás se atreverían a hablarlo, jamás se atreverían a dejarlo plasmado. Están escondidos, porque pudiera ser que esta historia también es una historia prohibida, de la que nadie a veces quisiera hablar, porque se tocan temas, sentimientos, emociones, palabras, acciones, decisiones, de las cuales a veces se avergüenza o a veces se arrepiente toda la vida y no alcanza a veces la vida para poder reconstruir o restaurar o tratar de enmendar un poquito el daño que se hace sin habérselo propuesto uno. Es de las grandes cosas que vas a encontrar en esta novela. Es una novela que, bien te digo, está dividida en 20 capítulos. Muy fácil de leer, muy fácil de extraer, pero sobre todo que si tú comienzas a leerla, te va a atrapar. Y te va a atrapar de tal manera que no vas a dejar de leerla hasta que la termines. Te va a atrapar porque muchas de esos relatos, estoy seguro que tienen que ver con alguna situación de tu vida. Por último, quiero compartirte y resaltar y hablar del personaje principal. ¿Por qué del personaje principal? Porque el personaje principal, para poderlo entender y entender la novela, se tiene que leer pausadamente y entrar un poquito en la mente y en el corazón del personaje. ¿Por qué? Porque es la historia de Fred, la historia de un hombre que comienza a los 18 años y termina su relato cuando él tiene 55 años de edad. Porque el Fred de esta historia, quiero decirte, que es el reflejo de miles de mexicanos. Un ser imperfecto, con grandes sueños, pero solitario, con anhelos, pero dominado por la ira, con pasión, amor, desamor, pero con arranques incontrolables de celos, pero siempre luchando por una familia, con un inmenso amor a su madre, con recuerdos misericordiosos hacia su padre y de un infinito amor a sus hermanos. Porque al final del camino, la vida, como nos dice García Márquez, no es la que uno vivió, sino cómo la recordamos para contarla. Y desde luego que uno selecciona lo que queremos recordar. Hacemos a un lado los malos momentos, lo que nos duele, lo que nos lastima. Vivimos a nuestra manera y todo lo que ello significa.
Evitamos lo que nos causa dolor y preferimos lo que nos produce alegría, lo que nos anima y da satisfacciones. Pero esta parte de la historia, el Fred la hace a un lado y decide abrirse de capa, abrir su corazón, su mente y recordar su vida con el dolor, la amargura, las alegrías, tristezas, lo bueno y lo malo, lo doloroso y lo hermoso, con el único afán del que lea este libro abra su corazón y transite por otro camino, y no el camino espinoso que le tocó a Fred caminar. Y que nunca llegue a esa bifurcación con la esperanza de que se le aparezca la palabra si hubiera, como un camino a la salvación, para escoger otro camino, porque ese lugar ya no existe. Así que tú que me estás escuchando, quiero invitarte a hacerte el reto que adquieras este libro, porque en él encontrarás y te reflejarás en muchas de las situaciones que Fred pasó. Quiero invitarte a que lo adquieras, lo puedas leer, lo encontrarás en amazon.com, porque quiero decirte que se tuvo el privilegio y la bendición, la buena suerte, o como tú lo quieras llamar, que el día de su lanzamiento, que fue el 28 de junio, se convirtió en un libro bestseller. Por lo tanto, yo te lo puedo recomendar como autor, te lo puedo recomendar como el escritor, pero sobre todo te lo puedo recomendar como la persona que vivió, sintió y caminó toda esta experiencia. Porque al final, como buena novela, el final lo decidirás tú. Tú tomarás la decisión de poner el final que tú quisieras. Así que, personas que me están escuchando, yo les invito a que adquieran este gran ejemplar, Entre la mujer y la espada, Mujeres Rompemadre. Fíjate qué interesante lo que nos está comentando por aquí el autor. Ahora yo tengo preguntas. En este caso, ¿quién es Fred? ¿Quién es Fred? Bueno, Fred, como lo dije, es un ser humano de carne y hueso. Fred, para poderlo entender, tenemos que leer la historia y darnos cuenta que Fred comienza a relatar esto cuando él tiene 18 años. Estas 4 relaciones que lo marcaron, estas 4 relaciones que dejaron huella para siempre en su vida, tienen una historia de aproximadamente 40 años. Por lo tanto, Fred no solamente es el joven, es el hombre maduro, es el hombre de familia, es el hombre con decisiones, con equivocaciones, pero sobre todo es el hombre que a pesar de los pesares, nunca dejó que su vida se hundiera por causa de sus errores o de sus malas decisiones. Quiere decir entonces que cuando nosotros nos equivocamos puede ser una mala decisión, como lo decíamos al inicio, pero por ejemplo, en el caso, es una novela la que tú estás desarrollando, ¿verdad? Ya tú sí ya me puedes Esa es una de las novelas que tú tienes, tu primera novela. Y mi pregunta sería, ¿qué relación existe entre Fred y el autor del libro? La relación es que Fred es el autor, Fred es el escritor, pero Fred es el protagonista de la novela. Como Él es el protagonista de la novela. Sí, él relata todo esto que es parte de su vida, pero lo relata como contándoselo a terceros. Lo hace dentro de la escritura en tercera persona. ¿Para qué?
para poderse hacer más entendible y para poder hacerse más entendible a sí mismo. Quiere decir entonces que cuando nosotros estamos leyendo ahí, va a ser mucho más fácil poder entrar en ese personaje de Fred. El autor aquí nos está hablando de algo que puede ser tan importante como lo eres tú, como soy yo. Quizás alguien más. Pero mi pregunta en este caso para ti, Felipe, ¿qué es lo que te llevó a escribir esta obra? ¿Qué es lo que me lleva a escribir esta obra? Algo muy sencillo. Cuando viene la pandemia, viene un stop, viene un detenerme y un pensar. Me vino un día a la mente cuando supe de la partida de una persona muy conocida y allegada. Me vino la pregunta, ¿qué pasaría si hoy me fuera? ¿Qué sucedería si hoy mi vida en esta tierra terminara? Y cuando me hice esa pregunta, me adentré hacia mí mismo y pude encontrar que había cosas que estaban ahí, ocultas, porque quiero decirte que este libro es una confesión también. ¿Por qué una confesión? Porque esos relatos, hay personas, la mayoría allegadas, personas que me conocen, que no tienen o no tenían la menor idea de las cosas a las que se había atrevido a hacer Fred, el escritor Felipe. Por eso te digo, guarda temas muy profundos de infidelidades. 2 relatos de ellos son asuntos de adulterio. Y aquí lo controversial y para los que me escuchan, es que el escritor Felipe Ramírez hoy en día y desde hace muchos años es pastor cristiano. Esto es muy controversial. Pero Felipe Ramírez, el pastor, no tiene nada que ver con el asunto de Fred. Pudiéramos pensar, por eso este libro, quien lo lea, tendría que entrar en un análisis muy profundo de la temática. Por eso es controversial, por la persona que es Felipe Ramírez y la persona de la que está hablando de Fred. Oigan, para ustedes que nos están escuchando ahorita y para todos los que nos están ahorita... No sé si tengas alguna otra pregunta, doctor. Sí, para todos los que nos están escuchando ahorita y los que nos están ahorita oyendo en este momento, a mí se me ocurre algo diferente. A mí se me está ocurriendo algo distinto. El autor nos ha mencionado que ahorita él es pastor. Yo quiero preguntarle en este caso a Felipe. Felipe, desde el punto de vista tuyo, ¿cómo se mira el adulterio? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? ¿Bueno o malo? ¿Permitido? ¿No permitido? Mira, el adulterio como tal y como lo número 1 es contra la ley. Número 2 es contra las buenas costumbres. Número 3 va contra la ley de Dios. Pero cuando hablamos de que Fred o Felipe es un ser humano, no es perfecto, es un ser de carne y hueso. Por eso, cuando tuve que escribirlo y sacarlo a la luz y atreverme a hacerlo, tuve que tener mucha, pero mucha valentía, porque tenía que enfrentar una situación que tenía que resolver para siempre. Y eso era el interior de Felipe. Porque en el interior de Felipe
se movió siempre desde joven, cuando sus emociones y sus sentimientos fueron dañados, se quebró y se quebrantó y se convirtió en una doble persona. Felipe y Fred son dos cosas muy diferentes, sin embargo es uno. Esto es muy difícil a veces de comprender y de entender, pero para sacarlo a la luz, vuelvo a decir, se tiene que tener mucha, pero mucha valentía, porque tienes que enfrentar al monstruo y solo así puedes destruirlo. Porque una de las cosas que descubrí es que Felipe confundió mucho tiempo lo que es el carácter y el temperamento, y se dejó llevar por sus heridas y por aquellas cosas que nunca se atrevió a sanar y que nunca había alcanzado a comprender que estaban ahí. Yo quiero decirte que durante la escritura hubo muchas lágrimas, mucho dolor, enfrentarme a mí mismo. Hay un relato que cuando lo escribí por primera vez me di cuenta cuánto daño me había causado esa acción y que lo había metido hasta lo más profundo de mi ser y nunca lo había sacado. Y eso hizo que muchas veces Felipe se sintiera culpable y sintiera que todo lo malo que le pasaba se lo merecía, eso y más. Tengo dos preguntas para ti. Vamos a hacer dos preguntas, adelante, pero yo quiero que la audiencia nos abra los micrófonos por lo que yo voy a preguntar, y quiero que abran los micrófonos para que ustedes me respondan. Hace algún tiempo, cuando yo estaba iniciando a hacer mi libro, el que voy a sacar nuevamente, yo hice una pregunta como parte de una investigación, prácticamente como un sondeo. Y yo pregunté en aquella ocasión, ¿ustedes perdonarían una infidelidad? ¿Qué dice la audiencia? Yo no. Yo no. Yo lo comenté y dije que sí, perdonaba. Sí, perdonaba. También, yo sí perdonaría. Yo no. Una cosa es perdonar y continuar con la persona. Otra cosa es perdonar y se vaya. La pregunta es concreta. En lo personal, yo les voy a decir que si realmente somos esas personas de luz que estamos transmitiendo amor, ahí viene la segunda pregunta. Ahí viene que perdonar, porque entonces no sabemos amar. Ahí viene la segunda pregunta. Viene la segunda pregunta para ustedes, exactamente, y viene la pregunta para ustedes y para el autor también. Ahora, desde el punto de vista religioso, ¿Dios perdona una infidelidad? Claro que sí, porque nos ama. Sí. Total. Entonces, mire, yo quiero miren, permítanme un segundo. A esta pregunta. Yo quiero permitir un segundo. Vamos a permitir en este caso el segundo y yo voy a decir, entonces, si nosotros no perdonamos una infidelidad, o si la perdonamos, y por otro lado nos dicen que somos semejanza de Dios, y nosotros como semejanza no perdonamos, y ahorita me dicen que Dios perdona. Claro, Él ama y perdona. Entonces, ¿ustedes perdonarían una infidelidad? Jorge, ¿puedo dar mi opinión? Vamos a irnos breve porque tenemos poquito tiempo. Ya les dije, ya vieron qué controversial es la temática de mi libro. Vámonos a irnos, a ver, vamos a recibir una de las respuestas por acá. Alguien me estaba diciendo por aquí, Aguilera me estaba comentando. Vamos a cerrar micrófonos y nos quedamos con Aguilera para que nos dé la respuesta. ¿Con quién? Con Aguilera nos vamos a ir a la respuesta por aquí. Bueno, mire, yo en la primera pregunta, yo nunca perdonaría una infidelidad ni seguiría con la persona. Y la segunda pregunta, la infidelidad es la única causal que en la Biblia se encuentra para que haya un divorcio. Está libre la persona de perdonar
pero es la única causal para el divorcio. Esas son mis 2 respuestas. Ahora, la respuesta la tienen ustedes ahí, la respuesta de los que estamos por acá. Yo quiero agradecer, ¿verdad? Porque esto realmente es algo controversial y quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber sido parte de este caminar, de esta charla que tuvimos el día de hoy. A Felipe agradecerle por traernos este tema tan maravilloso y sobre todo tan controversial, porque aquí estamos hablando de pasión, de pasión, de amor, de sexo y todo lo demás. Así que nosotros vamos a agradecer a Felipe. Felipe, ¿algún mensaje que le quieras dar a la audiencia antes de que nos vayamos? Sí, mira, pues agradecerles, que me hayan permitido este espacio, escucharme y sobre todo que adquieran mi libro y lo lean y puedan enviarme su comentario. ¿Dónde pueden encontrar su libro? ¿Dónde encuentran tu libro? Sí, nuestro libro, se puede encontrar en Amazon.com. Y si tú eres de México o del Estado de México, contáctame a mi correo personal, que es brandfelipe64@gmail, y te lo puedo mandar autografiado y dedicado, o tal vez te lo pueda también entregar personalmente. Si eres de México, Distrito Federal o del Estado de México. A todas las demás personas pueden encontrarlo en Amazon.com. Y ciertamente tú me decías, ¿qué les puedo decir? Lo que les puedo decir es lo que, como consejo, sigan siendo infieles. Es que el asunto no, ¿o no? Va más allá del asunto infidelidad. Los asuntos que trata mi libro tienen más temática y más profundidad, pero el capítulo 20 cierra con un título que dice: si lo hubiera, existiera. Si lo hubiera, lo existiera. Yo me quedo con esto por acá. Si lo hubiera, existiera. Si lo hubiera, existiera. Así que yo me quedo con esto por aquí, con esto de hubiera, existiera. Y muchas veces decimos, el hubiera no existe. Porque muchas veces esos errores se cometen y cuando nosotros queremos pensar ya con nuestra mente abierta, sabemos que nos equivocamos. Ahora, yo quiero decir algo en relación a esto que se puso tan controversial y quiero decir que muchas veces nosotros no pensamos las cosas, nos atrevemos, actuamos, aparentamos y muchas veces lo hacemos por querer hacer quedar bien a los demás y simplemente nosotros no somos felices por alguna razón. No se trata de aparentar, se trata de ser quien tú eres. Se trata de pensar y se trata de actuar. Y realmente pensemos de que si por alguna razón nosotros nos equivocamos, vamos a dañar a muchas otras personas. Recuerden que ustedes cuando hablamos de un daño, sobre todo un daño emocional, son heridas que pueden quedar por muchos años, que nunca se cierran. Y siempre se van a quedar por ahí, a pesar del tiempo y a pesar del perdón. Yo quiero agradecer a Felipe Ramírez que estuvo por acá con nosotros el día de hoy. Y bueno, el día de mañana nosotros estamos también compartiendo con alguien más por ahí que va a estar interesantísimo también el tema que vamos a estar compartiendo. Así que saludándolos a ustedes desde Los Ángeles, California, Dr. Jorge Medrano Rosales. Me despido, nos vemos el día de mañana con un nuevo tema. Que la pasen bonito y disfruten el resto del día que les queda. Saludos para todos.